Silencio. Señorías, les ruego silencio. Con su permiso, señora presidenta. Señorías, subo a esta tribuna para explicar las razones que han llevado al Gobierno a adoptar el Real Decreto 4/2018 de 22 de junio, por el que hemos querido concretar con carácter urgente, lo que justifica la fórmula normativa, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Pública Española y de su presidencia, y para solicitar a sus señorías la convalidación y, por tanto, el apoyo al mismo. El motivo por el que desde el Gobierno nos hemos visto obligados a aprobar este decreto ley ha sido fundamentalmente evitar una situación de vacío en la Corporación de Radio Televisión Española, teniendo en cuenta, señorías, que la finalización del mandato de todos sus consejeros y consejeras, y especialmente de su presidencia, nos habían abocado a una situación de vacío y de inoperancia. Esta era una situación que traía causa de otra anterior y que estaba sustanciada en el bloqueo parlamentario que ha impedido la puesta en marcha del procedimiento para elegir el nuevo Consejo, de acuerdo con la ley que esta Cámara aprobó en 2017. Este Gobierno, con sentido de la responsabilidad, no podía permanecer impasible ante este vacío que, a su vez, provocaba una situación insólita de consejeros con el mandato vencido, de un presidente en funciones ejecutivas muy limitadas y con una perspectiva de no poder elegirse los nuevos responsables a corto plazo. Teníamos el deber y la responsabilidad, señorías, y lo hemos hecho sin alterar ningún aspecto y con pleno respeto a la reforma adoptada por esta Cámara en 2017 para elegir al Consejo de la Radio Televisión Pública. Solo hemos establecido un régimen transitorio para la renovación de este órgano hasta que el nuevo procedimiento sea desarrollado por las Cortes Generales y se elija un Consejo y una presidencia. No ha habido ni un solo cambio respecto a la posición que hemos defendido hasta ahora. Simplemente el Gobierno ha actuado de forma responsable ante una situación de urgencia con una respuesta temporal y transitoria, repito, hasta que el nuevo concurso previsto se pueda llevar a cabo. Señorías, para entender la realidad que nos ha conducido a esta situación y a esta decisión del Gobierno, es necesario que recordemos esta tarde, aunque sea de manera breve, el recorrido que han tenido la radio y la televisión pública de nuestro país en estos últimos años. En el año 2006, un Gobierno socialista, del que también formé parte, aprobó un nuevo modelo para la radio-televisión pública, un modelo que creó la Corporación Radio Televisión Española, a la que se dotó de un régimen jurídico que permitía su independencia, neutralidad, objetividad y calidad. Así, establecimos un sistema de mayoría cualificada de 2/3 para elegir a los consejeros y consejeras y a la presidencia. Exigía un consenso altísimo, por tanto, para su nombramiento y garantizaba al mismo tiempo, pues, el pluralismo en sus órganos de dirección y respetaba también el pluralismo ideológico en esta Cámara. Además, la Ley de 2006 reforzó el papel del Parlamento, creándose la Comisión Mixta para el Control Parlamentario de la Corporación, de sus sociedades, y creamos, además, en esa norma, los consejos informativos de la televisión y de la radio españolas. Instrumentos fundamentales para dar voz a los profesionales y velar en su trabajo por la independencia, la objetividad
y la veracidad obligada por nuestra Constitución de los objetivos y de los contenidos informativos de su trabajo. La reforma la impulsamos los socialistas en un momento anterior, pero los resultados, que paso a destacarles brevemente, permitieron el mejor tiempo que haya conocido nunca la televisión y nuestras radios públicas, por su calidad y por su reconocimiento. Ese es el modelo que queremos volver a recuperar coherentemente. En 2011, la 1 de Televisión Española era la cadena líder de audiencia con 14,5 puntos por delante de la siguiente. Sus informativos eran la principal referencia informativa para la mayoría de los ciudadanos. En 2009, el telediario de la 2 obtuvo el premio al mejor informativo del mundo, uno de los muchos premios y reconocimientos que se lograron en aquellos años por el mérito de los hombres y de las mujeres que trabajaban y trabajan allí. Pero, lamentablemente, tras el cambio de Gobierno a final de 2011, ese legado no se respetó. Se modificó la ley dejando atrás el consenso de la etapa anterior y los consejeros, consejeras y la presidencia pasaron a ser designados por simple mayoría absoluta. Se abrió un periodo difícil para la corporación del que todos hemos podido ser testigos, constantes denuncias de su parcialidad. En este sentido, quiero destacar la labor que han llevado a cabo durante este tiempo los profesionales y los consejos informativos de la radio y de la televisión, por la defensa que han tenido que hacer de su independencia en unas circunstancias que no han sido fáciles para ellos. Señorías, con el objetivo de recuperar un modelo de actuación y de información de los medios públicos de manera independiente, plural y de alta calidad, el Parlamento, esta Cámara, aprobó el mes de septiembre del año pasado la Ley 5 de 2017, que contiene una nueva forma de selección de los miembros del Consejo de Administración y de la presidencia de la corporación. Como ustedes conocen bien, la ley estableció un plazo de 3 meses para que las Cortes Generales aprobaran la normativa para el concurso público y, en particular, para la designación del comité de expertos que se encargaría, a su vez, de evaluar a los posibles candidatos o candidatas. Y, como ustedes también saben, ese plazo venció el pasado mes de diciembre y estamos a julio. Esta es la situación en la que se ha encontrado inmerso la responsabilidad de este Gobierno. El procedimiento para elegir el nuevo Consejo de Administración no se ha puesto en marcha todavía 6 meses después. Existe un bloqueo parlamentario del que todos hemos sido testigos que impide poner en funcionamiento el sistema de concurso que se adoptó para devolver la independencia y el pluralismo a los órganos de la corporación. En esta situación, el pasado viernes 22 de junio finalizó, además del mandato todavía de los consejeros que no lo tenían caducado, más de los que ya lo tenían durante años, la propia situación de la presidencia del Consejo de Administración, de manera que todos sus miembros, incluido el presidente, tenían el mandato cumplido ya. Y a todo esto se añade, como ustedes bien saben, que el presidente no permanece en funciones, no puede, lo cual limita la capacidad ejecutiva y genera graves dificultades, las podríamos estar generando, en la gestión de la corporación y en su funcionamiento normalizado. Por esta razón, el Gobierno ha querido encontrar soluciones, las que le compete y puede en el ámbito de sus competencias constitucionales. Y esa es la voluntad de este Real Decreto Ley.
Es una voluntad constructiva por la que les pido su convalidación. Como he señalado, este decreto ley tiene como objetivo fundamental desbloquear esta situación que nos hemos encontrado sin ningún horizonte de resolución rápido, dar una solución transitoria y puntual para que la corporación pueda funcionar con la normalidad hasta la puesta en marcha del procedimiento que afectará al concurso público. En ningún caso, repito, en ningún caso hemos pretendido sustituir la reforma que las cámaras hicieron y que se contiene en la Ley 5 del 2017, sino todo lo contrario. Este decreto ley respeta el espíritu y los postulados de esa reforma y, por esa razón, las mayorías exigidas no han sido modificadas. Esto es algo que sus señorías ya conocen y, por tanto, no necesito explicar en demasía. Pero conviene que algunas declaraciones no llamen a confusión o simplemente a mentir sobre una realidad jurídica que afecta a los medios públicos y, a su vez, a la importancia que los medios públicos tienen para manejar el derecho fundamental a la información, a la participación de todos y cada uno de nuestros compatriotas en el modelo democrático. El Gobierno solo aspira a solventar esta situación de vacío frente a la que no hemos querido y podíamos resolver. Causaría un daño grave a los profesionales y a los instrumentos públicos financiados con los recursos públicos de todos los españoles. Los ciudadanos y las ciudadanas merecen una televisión y una radio como servicio público de información, también de comunicación, en una situación de plena normalidad y de plenas garantías. Por ello, les pido su apoyo a este Real Decreto, que responde a razones extraordinarias y urgentes, como he expuesto, pero también responde a la firme voluntad de este Gobierno de resolver cuantas cuestiones estén en nuestras manos con el sentido de la responsabilidad y con los instrumentos de los que la Constitución nos dota. Les agradezco de antemano a aquellos grupos parlamentarios y a cada uno de sus señorías, de los hombres y mujeres que desde su escaño hayan entendido las razones del Gobierno y estén dispuestas a apoyarlas. Gracias.